Esta sección del libro de los Salmos, del Salmo 38 al Salmo 41, van a cerrar la primera sección o el primer libro de los Salmos. En nuestras Biblias tenemos 150 salmos que se dividen en 5 secciones o en 5 libros, y esta primera sección, este primer libro, concluyen con los Salmos 38 al 41, que tratan de un solo tema. El tema es las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, cómo podemos librarnos de las consecuencias del pecado, cómo podemos reconciliarnos con un Dios que es justo, con un Dios que es santo, con un Dios que es perfecto, y cómo podemos venir delante de Él y tener la esperanza de que Él nos perdona. Así que David, que es el maestro por excelencia en el tema del perdón, en el tema de la reconciliación con Dios, un hombre que desarrolló un corazón conforme al de Dios, un hombre sencillo, un hombre humilde, que reconoció que las consecuencias que vivió en la vida fueron debido a su pecado, a su rebelión. Bueno, David es nuestro más grande maestro en materia de cómo podemos arrepentirnos, ya que él mismo, a pesar de ser un hombre muy usado por Dios, a pesar de ser alguien a quien Dios se le reveló de manera sobrenatural, en una etapa de su vida, en una etapa en que pues tenía mucha bendición, en una etapa en la que Dios le había prosperado, en una etapa en la que Dios le había cumplido muchas de las promesas que le hizo, tuvo un momento de debilidad, tuvo una caída muy muy fuerte y se apartó de Dios, cometió un pecado muy grave, y bueno, pues es en ese momento que recibe las consecuencias de su pecado, que tiene una enfermedad incluso, como veremos aquí en este Salmo 38, vemos que como consecuencia de su pecado tuvo una enfermedad física, y no nada más tuvo una enfermedad física, sino también pues Dios le advirtió que por ese pecado que había hecho, Dios le anunció que por ese pecado que había hecho, pues iba a tener consecuencias a nivel familiar. Le dijo que la violencia, que la espada no se iba a apartar de su casa. Así que, bueno, pues aquí David está pidiendo perdón y nos está enseñando el poder de la confesión. En este Salmo 38 vamos a aprender el poder de la confesión. Vamos a aprender qué es confesión y vamos a aprender el poder tan grande que tiene confesar nuestros pecados, reconocer lo que hemos hecho, reconocer nuestra maldad, reconocer que lo que estamos viviendo, todo lo malo que nos pasa en la vida es consecuencia de nuestros pecados. Así que eso es lo que nos va a enseñar este salmo, y quiero dejar esta grabación y las que siguen, y bueno, en realidad todas las grabaciones que estoy haciendo, como un legado para mis hijos, pero en especial estos salmos de estos temas de confesión, de perdón, pues los dejo como una herencia preventiva. Así como Job se despertaba de madrugada, se despertaba todos los días para interceder por sus hijos, para orar por ellos, por si hubiesen pecado. Bueno, yo quiero dejar estas grabaciones como un legado de prevención. Espero que nunca sean necesarios. Espero que mis hijos nunca necesiten venir a esta situación tan terrible a la que vino David, y que ellos, sin necesidad de vivir ninguna clase de consecuencias, pues ellos solamente con el estudio de la palabra, con lo que ya Dios les manda, apartarse del mal, con eso sea suficiente. Pero bueno, también reconozco que, como decía mi mamá, nadie experimenta en cabeza ajena, y a veces, por más que nos dicen, por más que nuestros papás nos advierten, por más que Dios nos advierte en su palabra, tenemos esa naturaleza necia, esa naturaleza de querer probar a veces a Dios, de poder experimentar por nosotros mismos. Y bueno, pues espero que eso nunca llegue a suceder en el caso de mi familia, de mis seres queridos, de mis hijos. Pero por si sucediera, quiero tomar medidas preventivas, y quiero dejar señales, como son estas grabaciones, para saber cómo regresar.
En el capítulo 31 de Jeremías se habla del nuevo pacto y se habla de que Dios advierte que su pueblo se alejaría de él. Vendría un tiempo en que se iba a apartar, iba a renunciar al pacto, pero Dios le exhorta y le dice que se ponga señales para saber cómo regresar, para que no se pierda en el camino. Y todas estas grabaciones es mi anhelo que sean señales para que mis seres queridos sepan cómo regresar al camino. Y bueno, pues de eso se trata este Salmo número 38. Y por eso comienza con la introducción ahí que dice Salmo de David para recordar. Salmo de David para recordar. Señor, ayúdanos a recordar las palabras de este salmo cuando estemos viviendo situaciones adversas, situaciones propiciadas por nuestra propia maldad, por nuestra propia rebelión, por nuestra propia desobediencia. Ayúdanos a recordar lo que aprendió el rey David acerca de tu misericordia, acerca de tu perdón y acerca del poder de la confesión. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Salvador, del Hijo de David, Jesucristo, aquel que pagó por todos nuestros pecados. Y comienza ahí en el versículo 1 diciendo: Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Habla de dos aspectos. Por un lado, reprensión. Reprensión es como un regaño. Señor, no me reprendas y ni me castigues en tu ira. Entonces está hablando de dos tipos de castigo. Por un lado, la reprensión verbal, el regaño, como cuando nuestros padres nos regañan, y por otro lado es el castigo físico, el castigo ya, el recibir las consecuencias de nuestros pecados. Así que pues aquí David como que dice: híjole, Señor, los dos, o sea, recibir reprensión y aparte recibir castigo, uy, Señor, ayúdame, líbrame de ambos. Y bueno, pues David recibió la reprensión de Dios verbal a través de un profeta llamado Natán. Recordemos la historia de cuando David tuvo una caída terrible, un pecado muy grave que cometió cuando salió a ver a una mujer ahí desde su terraza. Salió a su terraza, una mujer se estaba bañando, se puso a observarla, la miró, la codició, se enteró que era una mujer casada y a pesar de eso adulteró con ella. Y esa mujer salió embarazada. Estamos hablando de Betsabé. Y una vez que sale embarazada, David trata de cubrir su pecado, trata de ocultarlo, manda a llamar al esposo, le dice que se vaya a quedar con su esposa, le patrocina un banquete por ahí, por cortesía del rey, manda a que Urías, el esposo de esta mujer Betsabé, con la que adulteró, pues hace hasta lo imposible para que él vaya con la esposa y de esa manera le atribuya el bebé a él, ya que pues la esposa había salido embarazada. Así que bueno, David está esperando que con ese banquete que le patrocina, pues y hasta lo emborracha incluso, para que de esa manera vaya con su mujer y de esa manera ella piense que el bebé pues era de él. Pero el hombre está con mucha solidaridad para su pueblo Israel, porque el pueblo de Israel en ese tiempo está en guerra, y debido a eso el hombre en solidaridad no quiere entrar ahí a tener un momento de gozo con su esposa, de fiesta, mientras su pueblo está padeciendo. Y bueno, pues ya al no quedarle otra alternativa a David, ya no hay manera de cómo atribuirle ese bebé al legítimo esposo, pues manda a matar a este hombre leal, a este hombre que era muy fiel a David, lo manda a matar. Y pues obviamente que esto es algo muy desagradable para Dios. Dios le envía un profeta y ese profeta le reprende, le cuenta una historia acerca de dos hombres, un hombre rico, un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, el hombre pobre tenía una sola ovejita, y el hombre rico, en vez de usar una de sus propias ovejas, pues le quitó la única ovejita que tenía ese hombre pobre. Entonces, a través de esta historia ficticia, el profeta Natán trata de llevar a la cordura, al arrepentimiento a David. David juzga que ese hombre debía morir
Y cuando Natán le dice, pues ese hombre eres tú, pues inmediatamente David se da cuenta de la grandeza, de lo terrible de su pecado. Así que bueno, pues David recibe esa reprensión del profeta, que es la palabra de Dios. Dios le habla a través de ese profeta y le dice, yo te engrandecí, yo te di todo esto, te hice rey sobre mi pueblo Israel y mira nada más lo que tú me has hecho. O sea, wow, tremenda reprensión verbal que recibe David. Y bueno, pues hay veces que las palabras son más dolorosas que el propio castigo físico. Y es exactamente lo que está diciendo el rey David. Señor, no me reprendas en tu furor, no me reprendas. Esas palabras de tu profeta, qué dolorosas, cómo me muestran mi maldad. No me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí. No nada más Natán, el profeta Natán, le anuncia que Dios está obviamente pues muy triste, muy ofuscado, muy molesto con lo que David hizo, sino que le anuncia que la espada, la violencia no se apartará de su hogar. O sea, le anuncia que va a haber consecuencias muy, muy graves a nivel físico, a nivel de este mundo, por el pecado que cometió. Y David está intercediendo, le está pidiendo a Dios, le dice, Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, tus saetas, tus flechas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Y David aquí, de manera muy poética, de manera imaginaria, se imagina a Dios con un arco, apuntando hacia la tierra, apuntando hacia él, y le dice, tus flechas cayeron sobre mí. O sea, me estás trayendo las consecuencias de mi pecado, que vamos a ver que en este salmo ya se trataba de algo físico. O sea, David tuvo una consecuencia física, una enfermedad física que nos va a describir en este salmo, y David le está diciendo, estás apuntando, estás lanzándome flechas. Y esto del arco de Dios apuntando hacia la tierra es justo lo opuesto de lo que Dios le mostró a Noé después del diluvio. Por eso es que la señal del pacto que hizo Dios con Noé, ahí cuando se llevó a cabo el diluvio y Dios juzgó la maldad de la tierra, toda esa violencia, toda esa maldad, Dios envía un diluvio, y una vez que pasa el diluvio y sobrevive Noé y su familia, entonces le enseña a Dios un arco, el arco iris, como señal de reconciliación, como señal de pacto. Y el arco iris pues es un arco señalando hacia arriba. Con ese arco señalando hacia arriba, pues es una señal de que Dios ya no va a dirigir sus flechas hacia abajo, por lo menos de manera de un diluvio, de manera de agua. Entonces, cada vez que veamos el arco iris, que es como un arco hacia arriba, apuntando hacia arriba, pues nos demos cuenta que Dios tuvo misericordia, Dios dejó de lanzar el juicio por esos pecados. Y bueno, tristemente el ser humano no ha aprendido de la lección, y pues ahora lo peor es que se está usando ese mismo arco iris de manera arrogante, de manera de burla de ese acto de misericordia que Dios tuvo. Pero en este caso, el rey David le está pidiendo a Dios que deje de tirarle flechas. Dice, tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Así que esas flechas, de manera poética, se están manifestando en enfermedad en su carne, en su cuerpo. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y eso es lo que sucede cuando tenemos un pecado, cuando estamos viviendo una situación, una consecuencia de algo que hicimos mal, y no nos hemos puesto a cuentas con Dios, no nos hemos reconciliado con Dios. Dios sabe, a Dios no le asusta
que pecamos. Él sabe, reconoce, Él sabe que somos polvo. Dice ahí el Salmo 139 que Dios es misericordioso, que Dios es como un padre que se compadece de sus hijos. Él sabe que somos débiles, Él sabe que pecamos. El problema de eso es cuando nosotros no lo queremos reconocer. El problema de eso es cuando seguimos con una actitud arrogante, con una actitud de orgullo, con una actitud de no quererlo reconocer. Y bueno, pues cuando tenemos esa actitud, ¿qué va a suceder? Pues justo lo que dice aquí el versículo 3. Dice, no hay paz, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. No hay paz en mis huesos, en mi carne. Tengo una aflicción, tengo una angustia. El precio de la falta de humildad, de la falta de confesión, de la falta de reconocer nuestra maldad, ¿cuál es? Falta de paz.